El tema es marca distintiva de una mente bíblica y el tema es real, razona con una perspectiva eterna. La manera en que percibimos los sucesos de la vida determinan cómo reaccionamos. Por desgracia, mucho de lo percibido corresponde más bien al estado de nuestro corazón que a la realidad. Cuando los discípulos que estaban en la barca, en medio de la tormenta, vieron a Jesús caminar sobre el agua, ellos concluyeron que era un fantasma. Aunque no era así, en esa ocasión se combinaron dos factores para darles la perspectiva equivocada. Una cosmovisión pagana que los llevó a creer en fantasmas. Su falta de fe para creer en Jesús, que podía caminar por las aguas, después de haber visto a Jesús haciendo milagros y maravillas, fue un fracaso, porque vieron las cosas de otra perspectiva. Después de la conversión, la manera en que Pablo juzgaba a los hombres cambió por completo. Y por eso, al escribir a los Corintios, él expresa lo siguiente: de manera que nosotros, que de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aunque si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva perspectiva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso lo dice 2 Corintios 5, del 16 al 17. Esta enseñanza nos deja ver que hay dos formas de evaluar la vida. Según la carne, que corresponde a la manera de pensar del viejo hombre, y según el espíritu, que corresponde al nuevo hombre, a la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Así que antes de su conversión, quizás para Pablo un cliente era alguien a quien sacarle provecho, o una mujer podía ser alguien con quien tener hijos, o de quien obtener cierto placer. Un cristiano era algo para perseguir, incluso matar. Después de su conversión, Pablo no veía a nadie según la carne, sino como potenciales conversos al Señor. Fíjate, lo veía con otra perspectiva. Ya no lo veía según la carne, según el Espíritu, perspectiva eterna. Y esta es otra ilustración de cómo aquello que somos determina qué vemos. Existe una perspectiva, según el rey Salomón, por encima del sol y una por debajo del sol. Como nos dejó ver el rey Salomón en Eclesiastés, la perspectiva bajo el sol llevó a Salomón a considerar que toda la vida era gravosa, vanidad, aflicción y carente de sentido. Y eso lo dejó vacío. Penosamente así vive gran parte de esta humanidad, vacíos, viendo la vida gravosa. 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Puede ser que digan que estás loco por la forma en que vive y piensa y ve la perspectiva, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En Romanos 8, 5 al 9 nos dice también: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y estamos metidos carnalmente en esta vida porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, dice el apóstol Pablo afirmando, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De manera que cómo vivimos este mundo, cómo vemos la perspectiva de esta vida, de la cosmovisión, ¿la vemos de forma eterna o la estamos viendo de forma circunstancial? Lo que nos está moviendo es lo que está pasando, lo que estamos viviendo, o tenemos una perspectiva más allá. Para nadie que crea de verdad, que esté espiritualmente afirmado en la palabra de Dios, es sorpresa nada de lo que está ocurriendo. Pero no podemos vivir atados a todas estas cosas. Tenemos que ver la vida con la perspectiva eterna, con lo que vendrá, con lo que el Señor tiene planificado, con lo que Él va a hacer. Vivimos a veces peleados
con el mundo, arrastrando nuestras propias cadenas, nuestros propios prejuicios. Estamos viviendo de acuerdo a nuestra carne. ¿Eso es lo que nos está moviendo o es el Espíritu quien nos mueve? Mira, la palabra de Dios es clara. Si nosotros vamos a ella, dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, te quitará todas esas cadenas que te tienen atado para vivir este mundo carnalmente, aunque aparentemente estamos en el Espíritu. Pero te voy a decir algo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Así que la palabra de Dios es clara. Y Pablo habla claro de que ahora ya no vivimos de acuerdo a nuestra carne, sino vivimos de acuerdo a una perspectiva eterna. Estamos mirando la vida de diferente manera. La palabra de Dios, mira, es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la única manera que tenemos para poder sobrevivir un mundo, pero con una perspectiva eterna, no con una perspectiva circunstancial de lo que está ocurriendo ahora. Nuestra cosmovisión cambiaría si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, y la palabra de Dios tiene la solución. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, yendo a la cruz del Calvario, porque hoy es el día de salvación. Dios te bendiga.